Existen personas tan extraordinarias que desafiaban las leyes de la naturaleza y la percepción misma de lo humano. ¿Qué sentirías al ver a alguien cuya cabeza toca el techo o a otro que tiene pies más grandes que el asiento de un auto? Desde una mujer que necesita 6 filas de avión para viajar, hasta un hombre que rompió tableros con sus dunks, estas historias te dejarán sin aliento. No estamos hablando de mitos ni leyendas, sino de gigantes reales que han impactado al mundo. Prepárate para conocer a los 20 seres humanos más impresionantes y únicos de la vida real. Cada historia es más sorprendente que la anterior, y te aseguramos que no podrás apartar la mirada. ¿Quién es la leyenda que dominó el baloncesto femenino y asombró al mundo? ¿Qué se necesita para que el mundo entero te vea como una reina a tan solo 16 años? Uliana Semjonova, la jugadora de baloncesto que desafió cualquier noción convencional de grandeza, se convirtió en un símbolo de poder y excelencia en su época. Con una altura imponente de más de 2 metros, era imposible no sentir asombro al verla entrar en cualquier cancha. Pero su grandeza iba más allá de su físico. ¿Qué fue lo que la hizo merecedora de ese pedestal de admiración que aún hoy la mantiene viva en la memoria colectiva? En los años 70, la Unión Soviética dominaba varios escenarios deportivos, pero el baloncesto femenino encontró en Semjonova a su máximo representante. Sus pies, calzando una talla 20 en calzado masculino, eran legendarios, una característica que le brindaba una ventaja única. Una firmeza y estabilidad que intimidaba a cualquier oponente. Pero era su habilidad para coordinar movimientos rápidos, pases certeros y una destreza letal en la ofensiva lo que le garantizó el respeto absoluto de sus rivales y compañeros por igual. Con el paso de los años, su legado se consolidó, trascendiendo fronteras. Pero lo más impresionante de su historia es cómo sus logros siguen siendo inspiración para atletas que, como ella, luchan contra las expectativas y desafíos del cuerpo. ¿Qué significa realmente ser un gigante en espíritu? Sin duda, el relato de Uliana nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que otra persona en el mundo pueda superar sus limitaciones físicas y emocionales como lo hizo ella? Pero el destino tiene respuestas sorprendentes, y la siguiente historia nos muestra a una mujer que no solo fue alta, sino una auténtica rompedora de récords. Prepárate para conocer a Rumaisa Gelgi, quien redefinió los límites de lo posible en más de un sentido. La mujer que cambió los récords mundiales para siempre. Rumaisa Gelgi no es simplemente la mujer más alta del planeta. Es una verdadera pionera que ha dejado una huella imborrable en el mundo de los récords mundiales. ¿Cómo logró conquistar tantas categorías únicas? Su vida está marcada por el síndrome de Weaver, un trastorno que no solo le otorgó una altura sorprendente, sino también otros atributos físicos extraordinarios. Desde muy joven, supo que su vida sería distinta, pero jamás permitió que las limitaciones definieran su historia. El libro Guinness de los récords certificó su increíble estatura, otorgándole el título de la mujer viva más alta. Sin embargo, esto fue solo el principio. Rumaisa también posee los registros por tener las manos más grandes, los dedos más largos y la espalda más extensa jamás registrada en una mujer. Imagina el impacto visual que genera cuando la ves de pie, con esas proporciones únicas que desafiaban cualquier noción de normalidad. No es de extrañar que los medios de comunicación se sintieran fascinados por su figura y su historia de vida. Pero detrás de sus logros hay una realidad compleja. El síndrome de Weaver ha afectado su movilidad, obligándola a utilizar una silla de ruedas durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esto no la ha detenido. Rumaisa decidió no limitarse a ser un símbolo físico. Se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidades, una investigadora apasionada y una profesional del desarrollo web. Cada desafío que enfrentó la motivó a crear oportunidades no solo para ella, sino también para otros que se encuentran en situaciones similares. En septiembre de 2022, Rumaisa protagonizó un evento que acaparó titulares internacionales. Turkish Airlines realizó una adaptación especial en uno de sus aviones, modificando 6 filas completas para permitirle viajar cómodamente a California. La imagen de la camilla preparada para ella se hizo viral y atrajo la atención de documentalistas, consolidando aún más su figura mediática. Este vuelo marcó un antes y un después en su vida, demostrando que incluso el cielo puede adaptarse a alguien dispuesto a romper barreras.
La combinación de fuerza emocional, logros únicos y presencia física imponente de Rumaiza Gelgui es simplemente inolvidable. Pero no todas las historias de grandeza son iguales. Algunos gigantes se encuentran en el deporte un camino diferente hacia la trascendencia. La próxima figura nos lleva al mundo del baloncesto británico, donde otro imponente será desafió las expectativas físicas sin tener una condición médica. Ahora es el turno de Paul Sturges, quien hizo que el baloncesto estadounidense se rindiera ante su presencia. El gigante británico que asombró a América. A veces, no es necesario tener una condición médica para destacar como un verdadero coloso. Paul Sturges, con su imponente altura de más de 2 metros y 20 centímetros, no solo rompió barreras en el baloncesto británico, sino que también dejó una marca indeleble en los Estados Unidos. Este jugador profesional desafió el concepto de lo que significa ser gigante al demostrar que, aunque heredó parte de su estatura de su familia, todo lo demás fue el resultado de puro talento y dedicación. Paul creció en un entorno donde la altura era un rasgo familiar, pero su ascenso fue verdaderamente extraordinario. A sus 19 años, ya era una estrella universitaria en el Instituto de Tecnología de Florida. Su figura destacaba no solo por su estatura, sino también por el control que tenía de su cuerpo en la cancha. Con más de 140 kilogramos de peso, Sturges se convirtió en una fuerza imparable bajo los aros. A diferencia de muchos otros gigantes del deporte, su crecimiento fue monitoreado desde temprana edad, confirmándose que era completamente natural. Sin embargo, su también altura atrajo la curiosidad de los medios, que buscaban captar cada aspecto de su vida. Participó en documentales y entrevistas que exploraban cómo era vivir siendo uno de los hombres más altos de Gran Bretaña. Además, no tardó en convertirse en una referencia para otros jóvenes que soñaban con triunfar en el baloncesto. La imagen de Paul en pleno salto, dominando la cancha, se grabó en la mente de los espectadores que lo veían competir en ligas universitarias de élite. Pero lo más admirable de su historia es cómo supo mantener los pies en la tierra, a pesar de que la fama lo persiguió durante años. Paul Sturges siempre fue descrito como una persona humilde, dispuesta a inspirar y a compartir sus aprendizajes. En una de sus entrevistas más recordadas, comentó cómo veía su altura no como una desventaja, sino como una oportunidad para alcanzar el éxito en un deporte que celebraba precisamente esas cualidades físicas. Además, su presencia se hizo sentir en otros ámbitos del entretenimiento, donde colaboraba en eventos especiales y programas que celebraban la diversidad de los récords humanos. Pero el baloncesto nunca dejó de ser su verdadero hogar. La fama lo llevó lejos, pero Paul siempre supo regresar al deporte que le había dado todo. Ahora, al pensar en gigantes del deporte, es inevitable mencionar a aquellos que se convirtieron en íconos globales. Y es precisamente esa dimensión la que define a nuestra próxima figura, un nombre que transformó por completo el mundo del baloncesto. Con una presencia inolvidable, Yao Ming se alzó como una leyenda que rompió las fronteras entre culturas y cambió la historia de este deporte para siempre. Yao Ming, el hombre que cambió el baloncesto para siempre. A veces, una figura no solo deja su huella en un deporte, sino que también transforma la forma en que el mundo lo percibe. Con más de 2 metros y 25 centímetros de altura, Yao Ming emergió como uno de los jugadores más icónicos del baloncesto global. Su presencia no podía ser ignorada en ninguna cancha, pero fue su talento, inteligencia táctica y liderazgo lo que lo convirtió en una leyenda. Desde sus inicios en la Liga China, Yao destacó como una potencia ofensiva y defensiva. Sus movimientos combinaban una precisión calculada con una fuerza intimidante. No pasó mucho tiempo antes de que los equipos de la NBA posaran sus ojos en él. En el año 2002, los Houston Rockets lo seleccionaron como su primera elección en el draft, haciendo historia al ser el primer jugador internacional en recibir este honor sin haber jugado en Estados Unidos. La transición cultural y deportiva fue intensa, pero Yao estaba decidido a triunfar. Cada partido era una oportunidad para demostrar su valía y romper estereotipos sobre los jugadores asiáticos en la liga. En el All-Star Game, su imagen dominando el centro de la cancha se volvió un símbolo de inspiración para millones de niños en China y el mundo. Durante más de una década, sus enfrentamientos épicos contra jugadores como Shaquille O'Neal electrificaron los estadios, consolidando su legado. Sin embargo, no todo fue fácil. Las lesiones recurrentes lo alejaron de las canchas y finalmente lo llevaron al retiro en el año 2011.
A pesar de ello, Yao se reinventó como embajador del deporte y defensor de causas sociales, demostrando que su grandeza no estaba limitada al baloncesto. Al reflexionar sobre su carrera, Yao Ming sigue siendo un ejemplo vivo de cómo los gigantes no solo se destacan por su altura, sino también por la profundidad de su impacto. Pero no todos los gigantes llegan a la gloria de la misma manera. Algunos luchan durante años para demostrar que merecen un lugar en la élite. Así nos encontramos con la próxima figura, el senegalés Tacko Fall, un joven que rompió récords y capturó la atención de la NBA por su imponente presencia física. ¿Es posible que alguien superara todos los récords de altura en la NBA? ¿Quién es el jugador que, con más de 2 metros y 28 centímetros de altura, reescribió las estadísticas de la NBA? Ese hombre es Tacko Fall, nacido en Senegal, cuya historia es un ejemplo de perseverancia y humildad. Desde sus primeros días, Tacko llamó la atención no solo por su imponente figura, sino también por su carácter sereno y su ética de trabajo. A los 16 años, emigró a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en jugador profesional. Aunque no fue elegido en el draft de la NBA en el año 2019, no tardó en ser firmado por los Boston Celtics. Fall no solo era grande en altura, sino también en expectativas. Su envergadura de más de 2 metros y medio y su alcance de pie que superaba los 3 metros eran casi imposibles de igualar en el deporte. Su debut en la NBA fue un espectáculo mediático. Las cámaras captaron cada uno de sus movimientos, desde los cálidos saludos de sus compañeros hasta sus bloqueos imposibles. A pesar de su fama, Tacko nunca dejó que la presión lo definiera. Se convirtió en una inspiración para los jóvenes atletas africanos, mostrando que con disciplina todo es posible. Gran espectáculo, la máquina imparable del ring. ¿Cómo se construye una carrera legendaria en el mundo de la lucha libre? Paul Donald White. Segundo, conocido como Big Show, es un ejemplo claro. Con más de 2 metros y 15 centímetros, este gigante estadounidense se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la World Wrestling Federation y más tarde de All Elite Wrestling. Desde joven, Paul enfrentó desafíos relacionados con una condición llamada acromegalia, que hizo que su cuerpo creciera de manera desproporcionada. A los 19 años, se sometió a una cirugía que frenó su crecimiento, pero ya era demasiado tarde para detener su destino como un ícono del deporte espectáculo. Su primera aparición como The Giant en World Championship Wrestling fue un éxito inmediato. Su fuerza bruta y su habilidad para ejecutar maniobras impresionantes lo convirtieron en el favorito de los fanáticos. En cada arena que pisaba, las luces y los gritos de la multitud se intensificaban al ritmo de sus pisadas. Pero no todo fue entretenimiento. A lo largo de su carrera, Big Show fue comparado constantemente con Andre the Giant, otra leyenda del ring. Paul abrazó esa comparación y la nosotros para fortalecer su imagen, demostrando que estaba listo para ser grabado por generaciones. La historia de Big Show nos deja con una sensación de asombro. ¿Qué se necesita para mantenerse en la cima durante más de 2 décadas? La respuesta está en la resistencia y el espíritu imparable que definen a los verdaderos gigantes. Y mientras su presencia en el ring sigue siendo inolvidable, otro hombre estaba a punto de redefinir la altura extrema a escala global. Sultan Kosen. Sultan Kosen, el hombre más alto del planeta. Algunas historias parecen estar hechas para el libro de los récords, y Sultan Kosen es una de ellas. Este agricultor turco alcanzó más de 2 metros y 50 centímetros de altura, convirtiéndose en el hombre más alto del mundo registrado por Guinness World Records. Su presencia no solo es impactante por su estatura, sino también por el contraste con su entorno. Mientras sus padres y hermanos tienen una estatura promedio, Sultan se alzó como un verdadero gigante, producto de una condición conocida como gigantismo hipofisario. Desde niño, su vida fue un constante reto. Las tareas más simples, como encontrar ropa o zapatos que le quedaran bien, se convirtieron en auténticas dificultades. Sultan tuvo que abandonar la escuela porque los espacios físicos no estaban adaptados a su tamaño. Aún así, nunca se dio por vencido. Empezó a trabajar como granjero, apoyando a su familia y utilizando su altura como ventaja en algunos trabajos, como cambiar bombillas o colgar cortinas sin necesidad de escaleras. Su caso atrajo la atención internacional y en 2010, una cirugía con bisturí de rayos gamma detuvo su crecimiento. Desde entonces,
Sultan ha participado en varios eventos alrededor del mundo, incluyendo películas y documentales. Las imágenes de él caminando entre multitudes, donde parece una figura de otro mundo, se volvieron icónicas. Sultan Kösen es un símbolo de resiliencia, alguien que ha aprendido a vivir con su singularidad y celebra lo que lo hace diferente. Y si creías que la altura solo se ve en figuras solitarias, la próxima historia nos muestra algo completamente distinto. Viajamos al corazón de Marruecos, donde Brahim Taqiouya dejó su propia marca con una de las características más llamativas que un ser humano puede tener. ¿Quién tiene los pies más grandes del mundo? Los pies de Brahim Taqiouya parecen sacados de una leyenda, pero son completamente reales. Con una altura de más de 2 metros y 55 centímetros, este hombre marroquí no solo ostenta una increíble estatura, sino que también posee el récord Guinness por los pies más grandes jamás registrados. Cada zapato que necesita debe ser hecho a medida, dado que sus pies superan cualquier talla estándar. Desde joven, Brahim se sintió fuera de lugar en su entorno. Las miradas de asombro lo acompañaban a todas partes, pero él encontró formas de aceptar su condición. Sin embargo, la magnitud de su físico le presentará desafíos serios en su día a día. Subir a un automóvil convencional era prácticamente imposible, y cada vez que viajaba, las adaptaciones eran una constante. En uno de los eventos más memorables de su vida, Brahim fue invitado a París, donde se reunió con otros gigantes del mundo en una celebración de récords humanos. Las fotografías de ese día, tomadas frente a la Torre Eiffel, muestran cómo estas figuras excepcionales se convirtieron en atracciones por derecho propio. A pesar de las dificultades físicas, Brahim ha demostrado una increíble fortaleza mental, abrazando su identidad única con orgullo. Su historia, sin embargo, es solo una parte del vasto mundo de los gigantes. Otro de estos titanes es un joven que rompió récords en el cultismo. Aaron Reed es su nombre, y su camino hacia la gloria es uno de los más inspiradores que encontrarás. El culturista más alto del mundo venció la adversidad. Con más de 2 metros de altura, Aaron Reed desafió todas las expectativas en el mundo del culturismo, donde la mayoría de los competidores suelen tener una estatura mucho menor. Pero su vida no ha sido un camino fácil. Desde niño, Aaron se enfrentó a enfermedades graves como la leucemia, una batalla que lo marcó profundamente. Sin embargo, lejos de rendirse, convirtió su cuerpo en un testimonio de resistencia y superación. Inspirado por su ídolo Arnold Schwarzenegger, Aaron comenzó a entrenar intensamente, moldeando su físico hasta alcanzar una musculatura imponente. Su participación en competiciones de culturismo lo llevó a ganar un título de físico masculino, convirtiéndose en el culturista más alto en conseguir este logro. Su imagen sobre el escenario, con los músculos perfectamente definidos y su estatura dominando el entorno, es imposible de olvidar. Además, Aaron ha utilizado su experiencia para inspirar a otros. Escribió un libro sobre nutrición y estilo de vida saludable, donde comparte sus secretos para mantener la forma física y la motivación. Sin embargo, el camino hacia el éxito no estuvo exento de dificultades. Durante su tiempo en la WWE, también se enfrentó a problemas de salud como la hepatitis, pero siempre logró salir adelante con una actitud positiva. Su legado no solo está en los trofeos que ha ganado, sino también en la forma en que motiva a sus seguidores a través de las redes sociales. La historia de Aaron Reed nos muestra que la grandeza no se mide únicamente por el tamaño, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Y hablando de grandeza física, es imposible ignorar al próximo gigante, alguien que literalmente supera el tamaño de un automóvil. El titán de Ghana que sorprendió al mundo. Suleimana Abdul Samed es un hombre cuya estatura ha dejado atónitos incluso a los médicos. Este ganés, que ahora supera los 2 metros y 80 centímetros, ha desafiado todos los límites conocidos de crecimiento humano. Su condición médica es tan inusual que cada visita al hospital se convierte en un evento extraordinario. Los exámenes médicos recientes revelaron que su altura ha alcanzado un nivel nunca antes registrado. Cuando los enfermeros lo midieron, se encontraron con que ni siquiera las básculas y equipos estándar podían soportar su tamaño. Esta noticia recorrió rápidamente los títulos internacionales, consolidándolos como el nuevo poseedor del título de hombre más alto del mundo. Sin embargo, la vida de Suleimana no es sencilla. Las complicaciones de salud relacionadas con su tamaño incluyen problemas de movilidad y apnea del sueño. A pesar de estos desafíos,
Él se ha mantenido firme en su objetivo de llevar una vida lo más normal posible. Hace viajes mensuales al hospital en busca de tratamientos que le permitan mejorar su calidad de vida. Mientras Suleimana busca mejorar su salud, hay otro gigante que encontró en el culturismo su camino hacia la grandeza. Brahim Taqiullah fue solo el principio de una serie de historias humanas sorprendentes. Shaquille O'Neal, una fuerza imparable en el deporte y el espectáculo. Con más de 2 metros y 15 centímetros de altura y un peso de 142 kilogramos, Shaquille O'Neal, mejor conocido como Shaq, se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto. Desde el momento en que pisó las canchas de la NBA, dejó claro que su combinación de tamaño, fuerza y destreza era única. Sin embargo, su legado se extiende mucho más allá del baloncesto. Shaq es un hombre de múltiples talentos que ha sabido reinventarse continuamente. Su paso por la NBA fue impresionante. Ganó 4 campeonatos, incluyendo 3 consecutivos con Los Ángeles Lakers, y fue nombrado MVP de las finales en esas 3 ocasiones. Su dominio en el área de los pivots era abrumador, llegando a promediar más de 30 puntos por partido en algunos de sus mejores años. Los mates destructivos de Shaq quedaron grabados en la memoria de los aficionados, e incluso rompieron tableros en varias ocasiones con su fuerza descomunal. Pero Shaquille O'Neal no se limitó al baloncesto. Su carisma lo llevó al mundo del entretenimiento, donde protagonizó películas, grabó álbumes de rap e incluso se convirtió en DJ bajo el nombre de DJ Diesel, presentándose en festivales alrededor del mundo. Además, su participación en el programa Inside the NBA lo consolidó como una de las voces más queridas y respetadas en el análisis deportivo. A pesar de su enorme éxito, Shaq nunca olvidó sus raíces. Participa activamente en causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la educación y el bienestar infantil. Su presencia sigue siendo magnética, atrayendo tanto a antiguos seguidores como a nuevas generaciones que descubren su legado. Y aunque su trayectoria parece insuperable, existe otro hombre cuya estatura redefinió los récords a una escala todavía mayor. Giorgi Muresan, el gigante que conquistó canchas y pantallas. ¿Puede un hombre de 2 metros y 30 centímetros tener una presencia tan imponente que trascienda el deporte? Giorgi Muresan, el jugador más alto de la historia de la NBA, demostró que sí. Originario de Rumania, este centro dominó las canchas en la década de los 90, jugando para los Washington Bullets. Pero su historia no se limitó a los aros de baloncesto. Desde el momento en que ingresó a la liga, Muresan fue un fenómeno. Su habilidad para mover su enorme cuerpo con agilidad sorprendía a sus rivales. Durante la temporada de 1996, lideró la liga en porcentaje de tiros de campo y fue clave para el rendimiento de su equipo. Sin embargo, su carrera deportiva estuvo marcada por múltiples lesiones, lo que limitó su tiempo en la cancha. A pesar de estos contratiempos, Muresan encontró una nueva oportunidad en el mundo del cine. Protagonizó la película My Giant, junto a Billy Crystal, donde su carisma y su voz grave captaron la atención del público. También apareció en un videoclip de Eminem, consolidando su popularidad en la cultura pop. Muresan continuó su vida en Estados Unidos, participando en actividades comunitarias y promoviendo el deporte entre los jóvenes. Su historia demuestra que los gigantes pueden triunfar en múltiples ámbitos, siempre que se mantienen fieles a su esencia. Y ahora, es momento de pasar a otro hombre cuya grandeza se midió tanto en altura como en carisma, Robert Bobrovsky. Robert Bobrovsky, una promesa inmortal del baloncesto. Con más de 2 metros y 30 centímetros de estatura, Robert Bobrovsky se convirtió en una figura destacada del baloncesto universitario en los Estados Unidos. Originario de Rumania, este joven prodigio comenzó a llamar la atención desde niño, cuando su crecimiento acelerado lo hizo superar la estatura de sus padres a una edad temprana. A los 12 años, ya era más alto que la mayoría de los adultos, lo que inevitablemente lo llevó al deporte. Bobrovsky se trasladó a Estados Unidos en su adolescencia para jugar en la Universidad de Rochester, donde rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y entrenadores. Aunque su físico era impresionante, su delgadez inicial preocupaba a los expertos deportivos. Sin embargo, Robert trabajó arduamente para fortalecer su cuerpo, demostrando que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier reto. A lo largo de su carrera, Bobrovsky se convirtió en objeto de investigaciones médicas, dado que su altura no estaba relacionada con ninguna condición genética o hormonal.
Su caso intrigó a la comunidad científica, que lo estudió en busca de respuestas sobre los factores que influyen en el crecimiento humano extremo. Las fotografías de Robert en acción muestran a un jugador ágil, dispuesto a darlo todo en cada partido. Su dedicación y humildad hicieron de él un ejemplo a seguir para otros atletas jóvenes. Aunque las lesiones eventualmente truncaron su carrera, su legado en el baloncesto universitario sigue vivo. Mientras Robert luchaba por consolidarse en el deporte, otra historia de grandeza se escribía en paralelo. Martin Ford, un gigante en el mundo del fitness y el espectáculo, estaba a punto de redefinir los estándares de lo que significa ser un coloso moderno. Martin Ford, la pesadilla del fitness. ¿Qué sucede cuando alguien combina una altura impresionante con una musculatura de otro mundo? Martin Ford, conocido como la pesadilla, es un culturista, actor e influencer británico, cuya estatura de más de 2 metros lo convirtió en una figura dominante en el mundo del fitness. Su presencia en el escenario y en las redes sociales es impactante, y no es para menos. Con una imagen intimidante, Ford ha desafiado las convenciones de belleza y fuerza física. Su viaje no comenzó en el cultismo. Durante su juventud, Ford practicó cricket, pero una lesión lo alejó del deporte. Lejos de rendirse, canalizó su energía hacia el entrenamiento físico, y pronto su enorme figura comenzó a llamar la atención. Sus competencias de culturismo lo catapultaron al éxito, ganándose una legión de seguidores en plataformas como Instagram, donde comparte su estilo de vida y su proceso de transformación. Ford no solo es un referente en el deporte, también ha participado en películas de acción, consolidando su imagen de hombre indestructible. A lo largo de su trayectoria, ha sido una inspiración para aquellos que buscan superar sus propios límites, demostrando que los verdaderos gigantes no se construyen solo con músculos, sino también con una mentalidad inquebrantable. Sin embargo, no todos los gigantes tienen una apariencia temible. A continuación, conoceremos a Satnam Singh, quien encontró en el baloncesto y la lucha profesional su verdadera vocación. Satnam Singh, el primer gigante de la India en la NBA. La historia de Satnam Singh es una de perseverancia y orgullo nacional. Con más de 2 metros y 18 centímetros, este atleta indio se convirtió en el primer jugador de su país en ser seleccionado en el draft de la NBA. Desde niño, Satnam demostró que estaba destinado a cosas grandes, literalmente. A los 14 años, ya medía casi 2 metros y era una figura dominante en los partidos locales de su aldea. Satnam fue descubierto por entrenadores que vieron en él un potencial inmenso. Fue enviado a entrenar a la prestigiosa Academia Prime MG en Florida, donde perfeccionó sus habilidades. En el año 2015, los Dallas Mavericks lo eligieron en el puesto 52 del draft, marcando un hito en la historia del deporte indio. Aunque no tuvo una carrera extensa en la NBA, Satnam encontró una nueva oportunidad en la lucha libre profesional, uniéndose a la empresa All Elite Wrestling. Su tamaño y carisma lo hicieron destacar de inmediato. La imagen de Satnam en el ring, enfrentándose a otros luchadores, se ha convertido en un espectáculo visual impresionante. Desde entonces, ha trabajado como embajador del baloncesto en la India, motivando a jóvenes a seguir sus sueños. Y mientras él inspira en su tierra natal, otro gigante adolescente estaba rompiendo récords a nivel internacional: Olivier Riu. ¿Quién es el adolescente más alto del mundo? Olivier Riu, con apenas 16 años, ya ha sido reconocido como el adolescente más alto del mundo. Con una altura de más de 2 metros y 28 centímetros, este joven estudiante de la Academia IMG en Florida ha dejado boquiabiertos a entrenadores y fanáticos por igual. Riu no solo es una promesa en el baloncesto, sino también un fenómeno viral. Su crecimiento acelerado comenzó desde niño. Las puertas de su casa fueron testigos de innumerables golpes en la cabeza, ya que Olivier no dejaba de crecer. A menudo comparaba su estatura con la de los gigantes que admiraba en los libros Guinness, hasta que finalmente obtuvo el título que tanto anhelaba. Las redes sociales hicieron el resto. Una fotografía de Riu junto al locutor de los Chicago Bulls, Chuck Swirsky, se volvió viral, consolidando su fama a nivel mundial. Su enfoque se mantiene en el deporte, donde busca perfeccionar su juego y continuar su desarrollo físico. Mientras Olivier trabaja en su futuro, un veterano del baloncesto en China ya había alcanzado el estatus de gigante absoluto. Conozcamos la historia de Sun Mingming,
quien llevó el baloncesto profesional a nuevas alturas. Sun Mingming, el gigante del baloncesto chino. Con 2 metros y 35 centímetros, Sun Mingming es el jugador de baloncesto profesional más alto registrado en la historia. A diferencia de muchos, Sun no comenzó su carrera deportiva hasta los 15 años, cuando su crecimiento acelerado lo llevó a considerar el baloncesto como una opción profesional. Sun jugó en Ventura College en Estados Unidos antes de trasladarse a las ligas menores, donde se enfrentó a numerosos desafíos. Sin embargo, su carrera estuvo en peligro cuando le diagnosticaron un tumor benigno en la glándula pituitaria. Sin seguro médico, Sun se enfrentó a una difícil situación económica. Afortunadamente, su agente trabajó una recaudación de fondos, permitiendo que se sometiera a una cirugía que le salvó la vida. Después de superar esta prueba, Sun continuó su carrera, participando en equipos de todo el mundo. Su presencia en la cancha siempre fue impactante, atrayendo la atención de medios y fanáticos por igual. Las imágenes de Sun con otros jugadores muestran la increíble diferencia de tamaño, lo que lo hizo una figura inconfundible. Y así, llegamos a la última historia de nuestra lista. Es hora de conocer a Ri Myung-hun, un hombre cuyo tamaño se convirtió en símbolo de esperanza y controversia en su país natal. Ri Myung-hun, el gigante de Corea del Norte que soñaba con la NBA. Ri Myung-hun, también conocido como Michael Ri, es una figura envuelta en misterio. Con más de 2 metros y 33 centímetros, se cree que es la persona más alta de Corea del Norte. Su sueño era jugar en la NBA, pero la política internacional se convirtió en un obstáculo difícil de superar. En la década de los 90, Ri entrenó en Canadá, donde varios equipos de la NBA mostraron interés en él. Sin embargo, debido a restricciones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Norte, no pudo concretar su participación en la liga. A pesar de ello, continuó practicando el deporte en su país, donde se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Las imágenes de su funeral de Estado, donde fueron vistas entre altos funcionarios, refuerzan la percepción de que Ri era una figura influyente en Corea del Norte. A lo largo de su vida, expresó su deseo de probar sus habilidades en la cancha, dejando claro que su amor por el baloncesto superaba cualquier barrera política. Así concluye este recorrido por los gigantes humanos que han marcado la historia en distintas disciplinas. Cada uno, desde Uliana Semyonova hasta Ri Myung-hun, nos muestra que la verdadera grandeza reside en la capacidad de enfrentar y superar los desafíos que vienen con lo extraordinario.